de Cerro, háganme un paneo y muéstrenme a estas señoritas campeonas. Si hay campeonas en handball, ¿por qué no vamos a tener campeona Cerro, una sudamericana? Ahí están las chicas, qué jovencitas que son. Somos todas la misma promoción. Se ríen todos. Bueno, ya está, terminó el chiste. Bueno, tenemos a Fernanda y Fran, que está ahí en la esquina. La tenemos en el medio a Deline Leiva, lo dije bien. Y la tenemos a Fátima Sosa. Les presento a la gente que ellas son campeonas de la primera división. Hablamos de handball. ¿Quién de ustedes me va a empezar a contar la experiencia? Hazme presente tipo el colegio. Vamos a empezar por turno, ¿te parece? Vamos a empezar con Fer. ¿Cuántos años vos tenés, Fer? 16 años. ¿Sos jovencita? ¿Cómo fue la experiencia? Contanos un poquito. Campeonas en primera división en handball estamos hablando. ¿Cuándo fue el partido? ¿Jugaron el fin de semana? ¿Contra quién? Sí, jugamos el sábado contra el equipo Nueva Estrella y fue un partido súper difícil. Tuvimos nuestros altibajos, pero después pudimos Vamos a ver si vos vencer el marcador. ¿Cuánto terminó el partido? 23-25. Ah, partidazo. Sí, por 2. ¿Y vos qué puesto jugás? Juego de lateral. De lateral, muy bien. Te corre todo, ¿eh? Es una especie de Fidencio Oviedo, se va y viene para que la gente entienda. Bueno, Deline, ¿vos qué puesto jugás? Yo juego en la punta. ¿En la punta? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el partido? Contanos un poquito. En realidad estuvo un poco más difícil que el primer partido que tuvimos. Y Es un ida y vuelta el que juegan, ¿no? sí, en realidad es el mejor de 3. Ah, mejor de 3. Sí. Genial. El primer partido ganamos, creo que por 2 o 3 goles también. Sí. Y el segundo partido nos tocó un poquito más difícil, ya ellas entrando con la mentalidad de ganar. Era el ganar sí o sí para nosotras también. Sí. Y de hecho que pudimos, remontamos, estuvimos abajo un tiempo. A la pucha. Así Y luego. así- Todos los condimentos de una final. Exactamente. Me encanta. ¿Y vos cuántos años tenés? 16. 16. Están todas en el colegio, me imagino. Sí. Ustedes son de la que siempre cuando se va a armar el equipo, me imagino que están de la selección de su colegio. Sí, Igual exacto. pueden jugar, eso te pregunto ya a vos, Fati, igual pueden jugar ustedes así los intercolegiales. Viste Sí. que generalmente dicen cuando son afederadas, como que no pueden participar, o está la del otro colegio y dice esta juega luego en Cerro y ya tiene ahí como que el estigma por algunas Sí, de así ustedes. es. O sea, la mayoría no quiere que juguemos porque dicen que sabemos jugar demasiado, pero Eso igual me pasaba a jugamos. mí, Fati. Estamos riendo. Pero en serio. No, Nati no, ella juega muy bien, ¿verdad? No, mentira. Fati, ¿cómo entrenan? Contale un poco a la gente cuál es la rutina de entrenamiento que tienen ustedes. Nosotros entrenamos todos los días después de las más chicas en Cerro a las 7 de la tarde a las 9 de la noche. A la pucha. ¿Y Sí. qué tal? Pero les acompaña mucho la familia, me imagino. Sí, todos los padres nos acompañan, siempre se van con nosotros a los entrenamientos y a los partidos. Genial. Esta es la foto ya cuando salieron campeonas. Ahora yo tengo una pregunta y esto va directo para Fernanda. ¿Vos sos de Cerro luego, Fer? ¿O no? Sí, yo sé. Del ¿Sos de Club Cerro? sí. ¿Por qué te estás sonriendo, Fer? No me estás mintiendo. Porque suele pasar esto, ¿verdad? Que de repente los equipos les llevan porque juegan muy bien y no generalmente son del equipo en el que están jugando. Particularmente acá las 3 son de Cerro. Sí. ¿Y en el equipo hay gente de otro equipo? ¿De otro club? Eso no sabría decirte. No van mucho por ese lado. Sí, no. Me gusta. Ahí está. ¿Quiénes están ahí con la copa? Se llama Anabel, es la número 10 y la otra es Gisela González. Genial. ¿Cuántas chicas integran el equipo? Estamos 14. 14. O sea, Genial. solemos estar más, pero en planilla solo entran 14. ¿Y las edades de línea de las chicas? ¿De cuánto más o menos hablamos de años? Ustedes son muy chiquititas. Estamos hablando de 16. ¿Vos tenías? 15. 15. Imagínense. ¿Cuánto más o menos es la edad que tienen todas? Y en nuestro grupo, la mayoría de las veces, está 15, 16 años. Tenemos compañeras que ya son de la categoría de primera, que ya están en esa categoría, son mayores, tienen de 21 para arriba. Sí. Y Igual son jovencitas. Y sí, nosotras somos las más chicas del plantel. Genial, qué bueno. Y decimos, aparte de ustedes y Nueva Estrella, ¿verdad? Que de hecho llegó a la final, ¿cuál es otro equipo que tiene así un arraigo? Porque si vamos a mi época, yo tengo 27 ahora, siempre era San José. Vos te ibas San José, estaba luego esta Faría, creo, en el equipo. sí. ¿Y cuáles son ahora, fuera de Cerro, que es el campeón, cuáles son otros equipos que están también así fuertes? Son San José, Así, San José Atlántida también. también. Y tienen el mismo sistema de entrenamiento y la edad de las chicas Sí, los de mismos. Cerro. Me gusta. Coméntame un poco, el handball masculino, ¿ustedes qué opinan del handball masculino? Viste que generalmente es la mujer la que juega más handball, ¿verdad? Por el colegio, como que los muchachos se van más al fútbol, nosotros las mujeres jugamos al handball. ¿Qué tal usted? Como para el desafío, ¿juegan mejor ustedes? ¿O cuál es la...? Porque ellos tienen más potencia en brazo. ¿Qué opinan?
Solemos tener amistosos contra un equipo masculino de la misma categoría. ¿En serio? Sí. De repente son un poco más brutos que nosotras, pero igual les chocamos, les De jugamos igual a de igual a igual. Me gusta. Y hay veces que ganamos, que son la mayoría de las veces, y hay veces que de repente terminan en un empate o algo por el tema de diferencia. Claro, más o menos igual a igual. Sí. Che, Fati, ¿cuándo empieza el clausura? Sí, ahora terminaron el fin de semana, ¿cuánto tiempo de descanso van a tener para iniciar el otro torneo? Y más o menos una semana. Estaríamos empezando a principios de septiembre de nuevo los campeonatos, todos los campeonatos. Genial. Che, y Olimpia no tiene equipo de handball. Nos, ¿No? según comentan, Pregunto. Estoy preguntando que viste San José, Atlántida, Nueva Estrella, no le escucha Olimpia, por eso. según comentan que está empezando a tener una escuela de handball y todas esas cosas. Acá, pero acá está el profesor, ¿verdad? ¿Sí? No No, está el no. profesor, es uno de los papás. ¿Qué Sí. pasa si le llama Marco Trovato, el presidente de Olimpia, a las 3? Justo está viendo con buena onda y dice, yo voy a armar mi equipo de handball, a las 3 le quiero llevar. ¿Se irían al No, Olimpia? yo no me iría. yo no me iría tampoco. Ah, viste que influye el club, yo me voy, influye. Acá me está respondiendo que me pregunté, ¿influye el club entonces? No se iría ninguna de las 3. Un buen contrato le dice Trovato, ¿sabes qué? Esto vas a ganar mensualmente. ¿Se irían? ¿No? Vamos a hablar con Trovato después. Gracias, chicas. Muchas gracias Dale, por muchísimas venir. gracias a ustedes. Le agradecemos muchísimo. Ya está.